Arias Martínez, David Ismael Castillo Mendoza, Ángel Adriel Flores Gutiérrez, Jonathan Aldair García Ayala, Fernando Hurtado Hernández, Ilse Naomi Orea Romero, Ian Fernando Castellán Roa y Natalia Hernández Camacho. Roma logró a través de muchos siglos de ejercicio un alto grado de perfección en la teoría de las obligaciones. Esto hizo que otros pueblos aplicaran estas mismas reglas en sus relaciones comerciales, entre dos personas o entre un individuo y un grupo de personas. Estas ideas todavía están siendo utilizadas en las legislaciones modernas después de más de 20 siglos de haber sido creadas. Para que exista un contrato, debe existir primero una convención. Por eso debemos buscar el significado de la palabra convención, del latín conventio, que significa convenir o venir juntos. Es cuando dos o más personas se ponen de acuerdo respecto a un objeto determinado. Es decir, que estas personas formalizan una convención determinada a producir un efecto jurídico, teniendo el propósito de crear, modificar o extinguir un derecho. Origen y desenvolvimiento del contrato. Los contratos surgen en la época romana como Corpus Iuris Civilis de Justiniano, con el cual en este tiempo es parte de las legislaciones de la ley civil, donde el contrato es un paradigma general abstracto susceptible de acoger cualquier contenido. El contrato es un cambio de promesas. El contrato es cuando hay cambio de una prestación por una promesa. El nexum se realizaba mediante el cobre y la balanza, pues los romanos de ese tiempo no conocían del acuñamiento de las monedas. Este sistema funcionaba pesando la cantidad del metal en una balanza sostenida por un libripens, quien quizás era alguna autoridad religiosa, en presencia de 5 testigos ciudadanos romanos púberes. Luego de la aparición de la moneda de plata, se hizo innecesario este sistema, pues la moneda llevaba intrínsecamente su valor impreso. El sistema del cobre y la balanza solo fue usado luego en forma simbólica. Unida a esta solemnidad, iba unida una declaración del deudor, o nuncupatio, que fijaba la naturaleza del acto y contenía un addomnatio, que era el equivalente a una verdadera condena, y que utilizaba al manus infectio contra el deudor que no pagaba. El addomnatio era, en otras palabras, la entrega del propio cuerpo del deudor, que estaba comprometido como garantía de pago de la deuda que contraía. Esta condena podía empujar al deudor hacia la esclavitud y podía ser víctima también de grandes abusos por parte del deudor, como ser encadenado, abusado físicamente o ser sometido a trabajos forzados. El nexum solo se libraba mediante un pago especial, acompañado de la solemnidad. Aest et libra, así como también de un nuncupatio. Después de muchos años de lucha entre los patricios y los plebeyos, y luego de los excesos cometidos por los acreedores contra los deudores, estos abusos provocaron una medida legislativa. En el año 428 de Roma, una ley, la ley Patelia Papiria, intervino a favor de los nexis, declarando libres a los ciudadanos esclavizados por deudas. Esta ley prohibió el encadenamiento de aquellos declarados nexis, prohibiendo el que pudiera comprometer su propia persona en provecho del acreedor, solo pudiendo comprometer sus bienes. La esponsio consistía en una pregunta del acreedor seguida por una respuesta del deudor por medio de verbo. Responderé, espóndeme, espondro. Aunque es difícil saber en qué consistía y cuál fue el origen del esponcio antiguo, parece que tuvo un carácter religioso sobre el altar de Hércules. Nombre usado, pero esta vez por los gentiles, porque el nexum era exclusivo de los ciudadanos de Roma. El contrato literis. Todo ciudadano de Roma tenía un registro en el cual se consignaban los actos de su vida privada. Si alguien había hecho un préstamo al estilo nexum, debía consignarlo en su códex, anexando que la suma había sido pesada y entregada
al prestatario. Luego, la ley Patelia Papiria derogó algunos de los actos del nexum. Solo la comprobación escrita del nexum bastaba para originar la obligación civil, como si se hubiera empleado la aes et libram. Así, al final, luego del advenimiento de la moneda de plata, no fue necesario el peso de la suma prestada y cesó al fin el uso de la aes et libram. En la siguiente diapositiva se explica cómo va evolucionando a través de la historia el contrato para ser como hoy lo conocemos. En la actualidad, un contrato es el acuerdo de voluntades entre dos o varias personas que tiene por objeto producir obligaciones civiles. Elementos del contrato. Se integran por tres elementos, que son los esenciales, naturales y accidentales. Para recordar fácilmente estos elementos, podemos relacionarlos con ejemplos simples y cotidianos, como se muestra a continuación. Esenciales con una esencia, naturales con la naturaleza y accidentales, como su nombre lo dice, con un accidente. Para entrar en materia se explicará cada elemento y de qué se conforma. Los elementos esenciales se integran a su vez de 5 elementos, que son el sujeto, consentimiento, objeto, causa y forma. Sujeto. Son las partes que intervienen en un negocio jurídico. Se relacionan con los sujetos de la obligación. Para que pueda existir un contrato, es necesario el acuerdo de voluntades entre dos o más sujetos, es decir, un acreedor y un deudor. Es importante mencionar que podrá ser sujeto de contrato toda persona que goce de plena capacidad jurídica y que no esté incapacitada para realizar un acto determinado. En un principio esto no era posible, ya que no figuraba un tercero como beneficiario en el negocio jurídico, debido a que en el negocio jurídico solo recaían los sujetos. Posteriormente esto se admitió, que intervinieran en un contrato. La representación jurídica con los romanos mostró una resistencia de llevarlo a cabo a su aplicación, ya que el negocio jurídico producía efectos solo entre las partes que intervinieran de forma directa en él. Bueno, ¿y qué es la representación? Es la intervención de una persona ajena a los sujetos. Existen dos tipos, que es la indirecta y la directa. La representación directa es el acto jurídico realizado por el representante. Produce consecuencias sobre el patrimonio del representado. La representación indirecta es el representante que realiza actos jurídicos de consecuencias para su propio patrimonio, pero las cuales con posterioridad repercuten en el patrimonio del representado. El consentimiento es la declaración de voluntad de las partes con el fin de generar determinadas consecuencias de derecho. El consentimiento es la oferta y su aceptación adolece de algún vicio que impida la formulación de acuerdo de voluntades. El consentimiento puede estar viciado por distintas causas, que son el error, dolo, intimidación y lesión. Error es un falso conocimiento que las partes tienen sobre el negocio jurídico que va a realizar al respecto de un elemento. Existen errores de derecho y hecho. Los errores de derecho son los propios, que consisten en la ignorancia, el falso conocimiento o equívoca interpretación de la aplicación de la ley. Los errores de hecho son los impropios. Estos pueden anular el acuerdo de voluntades. El dolo es toda astucia efectuada por una de las partes para que la otra incurra en error. La palabra dolo es la idea de falsedad. Existía el dolo malo y el bueno, es decir, la astucia de un individuo, sobre todo cuando se planeaba algo en contra, ejemplo, de un ladrón o de un enemigo. La intimidación, esta se manifiesta en actos de violencia, sea física o moral. O sea, se obliga a una de las partes a realizar un negocio jurídico. Y por último, la lesión es el hecho de aprovecharse de la ignorancia o la difícil situación económica de la otra parte. En este vicio no hay violencia, pero se aprovecha de alguna de las partes. Realizar un negocio jurídico.
Es la realización de determinada conducta que parte de uno de los sujetos. Consiste en un dar, hacer o prestar. El objeto debe ser lícito, posible, apreciable en dinero y determinado. Posible debemos entenderlo tanto física como jurídica y puede ser de forma abstracta o concreta y se debe dar al momento de celebrarse un contrato. De no ser así, podría decir que está viciado, lo que traería como consecuencia la nulidad de este contrato. Abstracta cuando en el momento de darse no existe aún la posibilidad de su realización. Concreta cuando al momento de darse es factible su realización. Apreciable en dinero. Esto quiere decir que puede ser sustituido por dinero en dado caso de que el mismo perece de algún motivo determinado. Esto quiere decir que los deberes contraídos por las partes deben estar definidos desde que se contraen o que pueden definirse posteriormente. Causa. Es la motivación que tiene toda persona para realizar un negocio jurídico. Esta motivación debe ser confesable de acuerdo con la ley. Existen negocios jurídicos legales en cuanto a su apariencia, pero que van de manera notoria en contra de la ley, lo que conocemos como fraude a la ley. Ejemplo, poner a nombre de otros las porciones de terreno que exceden la cantidad que se puede tener de acuerdo con la legislación agraria. Forma. Consiste en aquellos requisitos que deben sujetarse a la relación contractual. En pocas palabras, es el que configura cada contrato. En Roma, el negocio jurídico era extremadamente formalista, que se podría decir que esta era la parte más importante de la relación. Elementos accidentales del contrato. Pueden aparecer o no en el contrato, pero tendrá validez en su existencia. Se integra de tres elementos, que es la condición, término, modo o carga. Condición. Es un acontecimiento futuro de realización incierta. Si de tal realización incierta depende que entre en vigor un negocio jurídico, es decir, una condición suspensiva. Ahora bien, si de esa condición depende la cancelación de un negocio jurídico, estaremos ante una condición de carácter resolutorio. La condición puede ser de tres tipos: potestativa, casual y mixta. Potestativa cuando depende únicamente de las voluntades de la persona que deba realizarla. Casual cuando su realización sea independiente de la voluntad del interesado. Mixta cuando esté sujeta a la voluntad de las partes afectadas y de un acontecimiento ajeno a ellas puede depender de una tercera persona o de un hecho natural. Término. Es un acontecimiento futuro de realización cierta del cual depende la entrada en vigor o la cancelación de los efectos de un negocio jurídico. Término suspensivo. El negocio tiene efectos a partir de esa determinada fecha. Término resolutorio. El negocio tendrá efectos hasta esa determinada fecha. El término es la fecha de realización para llevar a cabo el negocio jurídico. Modo o carga. Es un gravamen impuesto a una persona en un acto de libertad, en una donación, un legado o una manumisión. Este depende de la buena fe. Elementos naturales son los que forman parte del contenido normal de un contrato determinado y están regulados por el derecho objetivo. Ejemplo, en caso de la compraventa, el vendedor tiene que responder por los vicios ocultos de la cosa. Interpretación de los contratos son los principios que los jurisconsultos romanos establecieron para interpretar el contenido de la voluntad de las partes. Invalidez del negocio jurídico. Se habla de una invalidez cuando un acto jurídico presenta normalidades que afectan a la existencia o producción de actos jurídicos o bien que permitan la cesación de estos. Su validez depende de su reconocimiento de las normas jurídicas, las cuales determinan los casos y la existencia de su eficacia. Corre principalmente por la actividad del pretor.
La distinción entre nulidad y anulabilidad se encuentra en el jus civile y el jus honorarium. La nulidad es un vicio tan esencial en el ordenamiento jurídico que es como si el negocio no existiera, de tal forma que no produce ningún efecto jurídico. Opera de pleno derecho, puede ser invocada por cualquiera y no es susceptible de confirmación. Mientras que la anulabilidad, el negocio produce todos sus efectos, pero está amenazado de impugnación por parte del interesado. Es precisa de declaración judicial. Debe ser solicitada por el individuo a quien el acto perjudique y el acto puede ser confirmado. El contrato y su trascendencia en el mundo actual. La trascendencia que han tenido los contratos a nuestros tiempos es grande, pues ahora en nuestro Código Civil podemos encontrar algunas similitudes con las leyes antiguas de Roma. Además de no solo estar en nuestro código, pues muchas de nuestras acciones comerciales se realizan bajo contratos privados. Sin la aportación de los romanos respecto a los contratos y su regulación, no sabríamos cómo hacerlo. La interpretación de los contratos. La interpretación del contrato o de cláusulas contractuales es la labor de averiguación y comprensión del sentido y alcance del consentimiento, es decir, de las declaraciones de voluntad de las partes contratantes. Sistema contractual. Existieron diversidad de acuerdos de voluntades que generaban consecuencias jurídicas, es decir, al lado de los contratos. Al igual existieron diversos convenios y pactos, que fueron acuerdos de voluntades que generaban consecuencias jurídicas. En estos últimos podemos decir que fueron absolutamente diferenciados del contrato. En cambio, la figura del contractus enmarcó un concepto mucho más restringido del que hoy atribuimos al contrato contemporáneo. En el derecho romano nunca se nos ofreció una reglamentación genérica de los contratos, sino que los regulaba de manera casuística. Los actos que a la luz de la doctrina y teoría contemporánea les daríamos el carácter de contrato, no necesariamente tuvieron tal categoría en Roma. La evolución del contrato romano nos muestra que esta institución llevó o tuvo muchos cambios. En sus primeras manifestaciones fue representado por el nexum, que fue excesivamente formal y restringido a muy pocas situaciones humanas. Poco a poco se abrió paso para sustentar bajo su concepto a una mayor diversidad de hechos humanos, así como también fue siendo despojado de la excesiva carga de solemnidad bajo la cual estuvo inicialmente supeditada. Contratos nominados. Conocemos como contratos nominados a aquellos que se regulan dentro de un código civil o norma. Por lo tanto, están definidos explícitamente por las mismas normas y códigos que los definen. Tipos de contratos nominados. Hay diversos tipos de contratos de esta clase, de los cuales son con los que más tenemos conocimiento, como son los contratos de compraventa, los contratos de donación, los contratos de arrendamiento, los contratos de depósito, de los cuales hablaremos más adelante. Contratos verbales, verbis. Los contratos verbis se forman por la pronunciación de las palabras solemnes que están estipuladas por la ley y en la medida en que se efectúe la forma prescrita, se perfecciona y entra en validez. En los contratos verbis hay tres clases: la stipulatio, la dicto dotis y la jusjurandum liberti. Contratos literales o literis. El contrato literis se basaba en menciones especiales escritas por un acreedor en un registro doméstico, el cual era llamado códex y se denominaba nomina transcriptio. Estos contratos únicamente podían ser realizados por medio de la escritura. Contratos reales. Los contratos reales son aquellos que para su perfección necesitan dos elementos: la entrega de la cosa, datio rei, y el acuerdo de las partes, conventio, que versa sobre la finalidad de la entrega y va dirigido fundamentalmente a crear una obligación de restitución a cargo del que la recibe. Tipos de contratos reales. El derecho romano conoció 4 contratos reales mencionados en las instituciones de Justiniano: el contrato mutuo, mutuum, comodatum, el de depósito, depositum y el de prenda. Consensuales.
Estos tipos de contratos son aquellos para cuya validez no se requiere ni la observancia de una forma ni la datio rei, sino únicamente el consentimiento de las partes, estas tanto presentes como ausentes. Compraventa. Es aquel contrato de buena fe por medio del cual una persona llamada vendedor se obliga a transferir a otra llamada comprador la posesión libre, completa y duradera de una cosa determinada, mediante el pago de una cantidad cierta y en dinero. Alguna de las características principales de la compraventa es que no era un contrato translativo de dominio. El vendedor solo se obligaba a transmitir y esa transmisión debía de tomar forma posterior de una emancipatio, iure cessio o traditio. En el segundo punto tenemos que solo obligaba al vendedor a trasladar la posesión y no necesariamente la propiedad del objeto del contrato. Y por último, es que el precio debía pagarse en dinero. Si se pagaba en bienes o servicios, entonces ya no era una compraventa, sino un contrato innominado. Algunos aspectos importantes a cubrir con respecto al precio es que este debía consistir en dinero, ser fijo y ser justo. Algunos aspectos en obligaciones del comprador es que éste debía pagar el precio convenido, que el retraso en el pago cuando ya hubiera recibido la mercancía causaba intereses moratorios legales y claramente recibir la cosa comprada. Señalando las principales obligaciones del vendedor, tenemos que éste debía guardar la cosa en su poder desde el momento de la compraventa y hasta el de la entrega, y transmitir al comprador en el momento previsto en el contrato la posesión del objeto vendido. Arrendamiento. El contrato de arrendamiento es aquel por el cual una persona llamada arrendador se obliga a proporcionar a otra, que es el arrendatario, el goce temporal de una cosa no consumible a cambio de una remuneración periódica en dinero, ambas limitadas en su duración a la voluntad de las partes. Algunas de las características principales de este tipo de contratos es que, primero, el precio del arrendamiento debía de consistir en dinero y debía de estar determinado, ser razonable y serio. 2. Únicamente con bienes no consumibles y por último, que el objeto debía hallarse dentro del comercio. Contrato de aparcería. Este es aquel por el cual el locator se obligaba a proporcionar a otra persona, el locatus partiarus, el goce temporal de un terreno agrícola, prometiéndole en cambio cierto porcentaje de los frutos que se tuvieran en ese terreno. Contrato de trabajo. Este es aquel por el cual el locator se obligaba a proporcionar a un patrón sus servicios personales durante algún tiempo, a cambio de cierta remuneración periódica en dinero. Contrato de obra. Este es aquel por el cual el conductor se obligaba a realizar cierta obra por el locato, mediante el pago de un precio determinado. Y ahora, ¿qué es la sociedad? Pues la sociedad es un contrato por el cual dos o más personas se unen y reciben el nombre de socios. Estas se obligan recíprocamente a aportar bienes o trabajo para alcanzar un fin lícito de utilidad común. Entre sus características principales encontramos las siguientes. 1. Las partes deben de manifestar expresamente su intención de constituir una sociedad. Esto sirve para distinguir este contrato de una simple indivisión de bienes. 2. Las partes deben de hacer aportaciones recíprocas, es decir, que todos deben de colaborar de manera equitativa. Estas podían ser de diferente naturaleza y valor, pero que debían ser efectuadas por todos los socios sin distinción alguna. 3. El objeto de la sociedad debe de